activo otro día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana. Estamos aquí. Activo como siempre. Ready. Ready para lo que hay hoy. Ready para lo que hay hoy. Triste. Oye, no, definitivo. Triste, pero estamos activos. Estamos activos y vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en el BCN. Está caliente esto. Está caliente el BCN, pero como siempre agradecido de todos ustedes, los que están aquí viéndonos en Corte de Show martes y jueves a las 7 por YouTube y Facebook. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube, dale compartir, dale like, comenta, déjanos tus comentarios. Sigue en las redes sociales Jesús Quintana PR en Instagram, Corte_PR en Instagram y todas las plataformas Puerto Rico Sports Nation. Dale subscribe a tu canal de YouTube. ¿Sabes la que hay? Eso es lo que hay. Bueno, vamos a sacar lo más obvio del camino rápido. Porque no le voy a dar mucho color a esto. Porque yo no vivo de hacer controversia para coger likes. Ni de tirarle la mala a la gente. Eso no lo hago yo. Porque ya yo hice mi vida. Yo soy un veterano retirado del Army. Y esto yo lo hago para divertirme. Ya está. Yo no vivo en esto. Déjame tirar algo para que me suban en los stories y qué sé yo. Yo no hago eso. Contexto de todo esto. Obviamente, la mayoría del que está aquí el día de hoy es por esto. Es por esto. Obviamente, muchos de ustedes siempre nos siguen y siempre agradecidos de esto, pero hay muchos que van a estar el día de hoy simplemente para escuchar qué yo tengo que decir sobre esto. Pero vamos a esto rapidito. El día de ayer, hoy es jueves. Si lo estás viendo hoy, ¿jueves qué? Jueves 19 de junio. El día de ayer, yo subí un clip a mi cuenta de Instagram, Corte_PR, en colaboración con Jesús Quintana y Puerto Rico Sports Nation, de un clip que habíamos hecho el pasado martes del programa hablando de la llegada de George Condit a los Gigantes de Carolina. En ese clip, yo dije, ¿verdad? Que primero que todo, no entiendo cómo se salió todo esto de contexto. Número uno, yo soy fanático a muerte de los Gigantes de Carolina, nacido y criado en Carolina. Trabajé múltiples temporadas con los Gigantes y entendía yo que George Condit era pana, porque nos comunicábamos mucho y demás. Yo puedo entender hasta cierto punto la dolencia de por qué entendió de esa manera. Yo hablé de los minutos de juego en Gran Canaria. Él no promedió muchos minutos por juego. Él no era el centro titular, como lo es aquí en los Gigantes. Y pues la carga de trabajo de esta pasada temporada para él no había sido de más. Y simplemente hice alusión a eso para que entendiera que su cuerpo sí, o sea, ha tenido gran carga en los últimos años, ¿verdad? De temporada a temporada, yendo allá. Pero ese es el trabajo de ellos como jugadores, jugar baloncesto, buscar contrato, porque para que hay que pagar los biles. Y obviamente, si no tienes un contrato millonario en la NBA, o no tienes la oportunidad en la NBA o en una liga grande de donde estás ganando mucho dinero, o seas titular, una persona súper importante en equipos europeos, pues realmente pues hay que seguir jugando para pagar los biles. Esa fue la única alusión que yo hice a los minutos, no faltando el respeto, que es una porquería, que eres un trilly ni nada por el estilo. Simplemente alusión de que jugaste simplemente 20 minutos por juego, o no simplemente, jugaste 20 minutos por juego, que realmente te respetamos el descanso, pero entiende, o sea, lo hice como vos, como fanático, lo que todo el mundo, porque yo te aseguro que no hay ningún fanático de los Gigantes de Carolina, ni uno, que diga, está bien, no necesitamos a Condit. No, Condit, quédate por allá que no te necesitamos. Todo el mundo quiere ver a George Condit en los Gigantes de Carolina. Porque es la pieza que falta, como lo he dicho en los últimos 300 programas, que es la pieza que falta para completar el sueño del campeonato. Porque los Gigantes de Carolina se van a enfrentar a los Vaqueros de Bayamón en primera ronda. ¿En qué momento eso se salió de contexto? ¿En qué momento eso fue una falta de respeto? No lo entiendo. Obviamente yo no voy a ponerme no quiero decir el nivel, tengo que cuidar las palabras que utilizo ahora para que no hayan malos entendidos. Pero no voy a ponerme a competir mentalmente con George, porque él es un chamaco joven, son 23 años, ya yo pasé esa edad hace muchísimo tiempo. Y realmente a lo mejor puede ser que la jerga puertorriqueña
no lo entendió de esa manera, aunque hay subtítulos en inglés. Pero la realidad es que nunca en la vida se me pasó por la mente que fuera una falta de respeto. Por eso subí el clip y lo tagué. Porque George me tenía antes, obviamente ahora me borró y me bloqueó de todas las redes sociales y qué sé yo. No entiendo por qué. Pero anyways, hasta lo tagué simplemente como que diciendo, o sea, y la mayoría de la gente, porque hay mucha gente que me ha tirado la súper mala. Hay mucha gente que me ha hecho que no entiende cuál es la changuería. Pero realmente era, papi, te necesitamos. Eres tan bueno y eres tan necesario en el equipo. Claro. Que mira, papi, por favor, mi amor. Hasta mi amor le dije, mi amor, si no llega, estamos apretated. Nadie está hablando de que tiene que llegar ahora, nada de eso. Simplemente dejándole saber, como fanático, como poscatero que hacemos aquí, simplemente dándole saber lo necesario en el análisis de lo que puede ser una serie de playoffs contra los gigantes, contra los vaqueros de Bayamón. El análisis es que con la pieza de George Condit ahí es ¿cómo se llama? El sueño de poder salir de esa primera ronda es bien posible. Claro. No, Pues, y el descanso, nunca se habló mal del descanso, de que no descansara. Nunca. Es que si está en consideración no venir, como que reconsidera. Claro. Porque si llegas, va a hacer el impacto inmediatamente. Inmediatamente. Y puedes ganar, puedes hasta llegar bien lejos. Definitivamente. Así que realmente me da mucha tristeza que se haya sacado esto de contexto, porque yo creo que, ¿verdad? Al contrario, la gente me tira porque yo hablo muy bien de los gigantes y siempre estoy hablando de los gigantes y todo el mundo sigue soñando con sueños y con pájaros preñados, que los gigantes se van en primera ronda y qué sé yo, siempre en defensa de esto y buscando, y todo el mundo que fanático de los gigantes, que trabajan con los gigantes y demás, todo el mundo piensa lo mismo. George Condit es necesario aquí y yo simplemente le ve mi voz en forma muy respetuosa, porque yo en ningún momento dije nada falta de respeto ni nada por el estilo. Caballo, no jugaste tanto en Gran Canaria. O sea, que no debes estar tan explotado. Tira un empujoncito más. ¿Me entiendes? Como que tírate un empujoncito más. Que lo que quedan, que no vas a jugar la temporada básicamente. A lo mejor llegate un jueguito o dos antes que se acabe para que cojas otra vez. Vas a estar para 3-4 semanas fuera desde que terminaste tu compromiso en Gran Canaria. Tienes un mes que vas a estar chilling. Llégate un ratito, un poquito antes para que, ¿me entiendes? Porque es un equipo, no está tu Tremont, que es con el tipo que tú te entiendes. Ahora tienes otro point guard, tienes refuerzos que nunca has jugado con ellos. Pues entonces, para que se integre y mira, vamos para encima porque el calentón quiere brillar otra vez. Mira qué lindo sería que después de todo esto, de la situación de la cancha, de Tremont lesionado, que el calentón salga de primera ronda y elimine a los vaqueros. Eso va a ser historia monumental. Eso va a ser como si ganara el campeonato. Como si ganaran el campeonato. ¿Por qué mi mensaje no llegó de esa manera? Realmente no lo entiendo. A lo mejor puede ser que utilicé palabras a lo mejor que no se entendieron. Yo pienso que yo me expreso bastante bien, pero si no fue así, pues por eso borré el video, porque ese video a lo mejor estuviese yo en todos lados por ahí, viral. Todo el mundo cogiendo el video y qué sé yo. Y lo borré porque después George, ¿verdad? Y vuelvo y te repito, me da mucha pena que haya cogido esa actitud. Que después puso un story diciendo de que stand up what you said. Que no lo borre. Mano, lo borré y yo le escribí antes de eso. Lo borré simplemente por respeto a que si se sintió incómodo. Hay gente que no le importa eso. Hay gente que no le importa lo que digan. Vamos para encima y qué sé yo. Y hay muchos que hacen eso. Yo soy una persona que respeto. Y respeté. Si no se siente bien con lo que yo dije, pues borro, porque esa no era la idea. Ahora, si hubiese sido la idea de montársela o algo así, pues yo dejo el video porque eso no me importa. Pero la idea no fue esa. La idea fue una llamada, un mensaje como fanático. George, por favor, llega cuando pueda, pero llega. Oye, riéndonos. Riéndonos, vacilando. Si no, estamos apretated y we need you. Todavía no entiendo qué se sacó de contexto. Pero como quiera, mis disculpas. Si, ¿verdad? Si herí en la fibra óptica de alguien. Pero tenemos que ser un poquito más fuertecitos. Tenemos que ser un poquito más grandes. Yo sé que esta generación de ahora, lo que le dicen la famosa generación de cristal, hay cositas que le molestan.
Pero vuelvo y te repito, yo no dije nada fuera de contexto. Yo fui bien claro en mi mensaje. No le estaba tirando a nadie. Simplemente la urgencia de que te necesitamos, que el calentón, tu pueblo te necesita, para ver si damos ese palo nuevamente y vamos un ron al campeonato 2025. Yo realmente voy a seguir durmiendo igual. Voy a seguir comiendo igual. No voy a estar en depresión. Todo va a estar bien. Pero me da pena. Me da pena porque yo soy... A mí no me gusta coger likes y views y followers por cosas que no son. Y yo sé que, ¿verdad? Que muchos panas cogieron esta situación, hicieron posts, likes, videos y esas cosas. Y también me da cosita con eso porque esa no era el contexto de esta situación. Nunca lo fue. Él habla de sacrificio que ha hecho en los años de la liga, que ha estado 6 temporadas en 3 años. Lo entendemos, claro que sí. Claro que sí. Obviamente es parte del trabajo. Cuando vuelvo y te repito, cuando no tienes un contrato millonario, que puedes darte el lujo de jugar una temporada en un sitio y no jugar más nada, echarte para atrás hasta la próxima, pues entonces pues hay que josearla y hay que seguir jugando. Y cada vez que un jugador firma en un equipo, no lo firman pensando, a lo mejor viene una temporada y no viene más nunca. Lo firman porque cuentan con ese jugador para las temporadas. Y yo te prometo que los Gigantes de la C cuentan con George Condit para que llegue a esta temporada. Claro. Vuelvo y repito, no entiendo cuál fue lo demás de contexto, pero me disculpo si eso... Hay muchos que me escribieron, lo borraste porque estás cagado. ¿Cagado de qué? ¿Por qué? No. Yo soy una persona que respeta y soy un hombre. Y si lo entendió mal, pues mira, pues no hay cabida para eso, porque ese no fue el mensaje que yo quise llevar. Porque ese es el problema mayor. O sea, no hace falta. Se borra y ya, y se acabó. No fue el mensaje, no llegó el mensaje como yo quería. Pues mira, pues se borra el post y ya, porque ese no era. Al contrario, el mensaje era otro. Hasta lo tagué. Lo siguieron tagueando. La mayoría de las fanaticadas que me conocen son de Carolina. ¿Por qué yo estuviese tirando de la mala a ella? Nunca entendí. Pero respeto su sacrificio. Y está cool. Todo lo demás. Yo también me he sacrificado. Yo soy veterano del Army. Fui a 2 tours de combate. Estuve en dos tours de Quick Reaction Force. Las personas que están en el Army saben qué es eso, o que estuvieron en la milicia. Y estuve muchos años lejos de mi familia. Y estuve en combate. Y me levantaba a las 5 de la mañana con turno de 15, 16 horas. Yo sé que es sacrificio. Pero está aquí jugando baloncesto. Yo estaba defendiendo un país. Y yo puedo entender el sacrificio. Pero nuevamente me disculpo, ¿verdad? Vamos a ponerle... vuelvo y repito, no entiendo en qué erré, porque ese no fue el contexto, y más viniendo de mí, que soy fanático a muerte de los Gigantes. Pero me disculpo si ofendí a alguien con mis palabras. Ahora bien, no quiero ver mi DM con los fanáticos que escribieron en otros posts que soy una rata, que soy esto, que soy lo otro, diciendo, Corti, qué duro está, porque los tengo aquí. Y vi todos los posts, todo lo que escribieron. Pero después están dándole fueguito a mis posts. Vamos para encima, Corti, qué sé yo. Todo el mundo que me escribe, yo hablo con todo el mundo, le dedico mi tiempo, hablamos. El que me sigue puede saber. Yo siempre estoy, Corti, esto como bacho, pues yo creo esto, siempre en forma jocosa, ¿me entiendes? Aquí no estamos haciendo posts de, voy a hacer esto para coger likes. No. Yo hago los posts porque me gusta lo que estoy haciendo y me divierto, es todo. Pero hay que respetar. Para que te respeten hay que respetar. Así que nada, eso es lo único que tengo que decir de eso. Vuelvo y te repito, me da mucha pena porque esa nunca fue la intención. Pero si lo tomaron así, pues mira, mano, cada cual, ¿verdad? Hay cosas que no puedes controlar. A lo mejor está pasando un mal día o algo así. Pero que esté bien, ¿me entiendes? Igualmente, con toda la pataleta y todo lo demás, nuevamente, es necesario George Condit en los Gigantes de Carolina para el ron al campeonato. 100%. Ahora bien, descanso es descanso.
Porque las noticias son que van para campamento de NBA. Ya. So, si es descanso, pues se supone que entonces que no juegue hasta mucho tiempo. Ya. So, sí, ¿verdad? Y ojalá que vaya a la NBA porque al final del día esa es la meta de todo el mundo. Pero entonces, si eso pasa, quiero ver entonces, yo espero que los fanáticos de Carolina y los fanáticos del BCN sean igual de expresivos. Que sí, no, tacho, como hicieron aquí. Estoy diciendo, los pergaminos hablan. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Anyway, Jesús Quintana. Estamos aquí. Vamos para encima. Clasificaron los Gigantes de Carolina a la postemporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional. Esta es la temporada número 4 consecutiva. Ellos regresaron en el 21. No hicieron eso. Esa fue el año del 6-26. Exacto. Después de eso han estado todos. Que mi hermanito Gato Gómez era parte de esa plantilla, el gato, papá. Oye, el Will Martínez. Will Martínez era la bestia. Que era papi. La bestia Will Martínez. Entonces, ya en el 22, ahí fue que vino el draft bien duro de George Condit y Tremont Waters, Jesús Cruz. Exacto. Esa temporada fue la de que estuvo Sheldon Mack. Exacto, que se fueron en primera ronda. El playing game que fue con Mayagüez. Que fue el del donqueo ese de los más que Calentó se aprendió bien brutal. Se eliminó 4-1 en primera ronda con los capitanes de Walter Hodge y David Huerta. Que creo que ese año ganaron. 2020. No, ganó los Vaqueros, ¿verdad? Fue los Vaqueros. Los Vaqueros. Ellos ganaron 21. El 21. Entonces, después de la próxima temporada, la del 23. 21, 22, 23. Esa fue la de esto. Campeones del Baloncesto Superior Nacional. Temporada 2024. Segunda ronda, la barrida del oso. Y este año, luego de truenos y vientos, como empezó la temporada, llegaron a playoffs. De lesión de Tremont Waters, cambio de Yomar Cruz, George Condit que estaba jugando en la CB. Un equipo entre los mismos, pero nuevo. Ajá. Nueva casi todo, hicieron playoffs. Obviamente hay mucha gente de Jesús Quintana que, ¿verdad? De los mismos fanáticos de los Gigantes, bien apasionados, han dicho que esta temporada ha sido un fracaso. Que realmente los Gigantes están ahí porque los Mets y los Osos tuvieron una malísima temporada. Yo puedo estar hasta cierto punto de acuerdo, pero pues fue suerte porque realmente también pues sin las piezas claves que tiene el equipo, pues obviamente es sumamente difícil poder repetir una fórmula. Es otro equipo también. Es otro equipo, otra casa. O sea, realmente pues, mano, después de la mala suerte que tuvieron al principio de la temporada con casa nueva, que no pudieron jugar, tuvieron que jugar en la carretera, pues algo tenía que salir a favor de los Gigantes. Así que, definitivo. Como quiera que sea, los Mets de Guaynabo pues no tuvieron, que se eliminaron ayer con la victoria de los Gigantes. Una temporada del olvido. Vuelvo y repito, como siempre digo, yo creo que José Juan Barea debió haberse quedado ahí cuando le llegó. Hay cosas que yo pienso que no hubiesen sucedido si José Juan Barea se hubiese quedado ahí. Ok. Porque sacaron a José Juan Barea cuando llegó Cousins. Y yo creo que la figura de José Juan Barea hubiese limitado a Cousins a hacer cosas que estaba haciendo. Ya. ¿Me entiendes? Hay más conexión personal. Claro, más conexión personal. Ex-NBA. Un tipo que Cousins respeta. ¿Me entiendes? Y yo creo que el tipo de juego que hubiese jugado George Condit, DeMarcus Cousins, con Barea hubiese sido diferente. Él le hubiese dicho, este es el rol que tú tienes que tener. No era lo que estaba haciendo, que le está realmente haciendo lo que le daba la gana. Ya. Y obviamente, igualmente, Barea estaba con refuerzos nuevos. O sea, y no estaban tan mal tampoco, ¿me entiendes? O sea, después, ¿cuántos juegos ganaron los Mets después que se fue Barea? Nacho, un par, si acaso. Yo creo que ponle como 2 o 3 juegos nada más. ¿Me entiendes? Ya por lo menos Barea no estaba tan mal. Oye, no, Barea todavía estaba entre los equipos, con ¿me tensión, entiendes? claro con tensión. Sí. Así que, pues, lamentablemente, vamos a hablar de eso. Roster y eso. Tiene que haber cambios tienen que construir, yo siento que tienen que construir alrededor del cubanazo. Yo
Jason Page es una pieza muy importante para el equipo, pero es una buena pieza de cambio. A mí se es la pieza más atractiva de cambio. De cambio para cualquier equipo. Jason Page es un caballo. Y yo creo que hay muchos equipos que necesitan un jugador como Jason Page, que es un tirador natural, pero hace de todo. Pero anyways, con los gigantes, lo más que me gusta ver, yo siempre digo, o sea, tú sabes que yo siempre soy con los de aquí. A mí me gusta ver los de aquí triunfando. Claro, claro. Y el sensei, Hey. el maestro, Ajá. el tipo, ¿El qué? el 3 veces campeón, ¿El qué? el director técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico. ¿Y el nombre? ¿Cuál es el nombre de él? El Undertaker. Ahí está. Carlos González jugando a X y 0. Me imagino que debe estar invicto jugando X0 con su familia. ¿Qué caballo es? Cuando usa la zona anoche. Llega Jacobo, el coyote Jacobo Wiley, Jacobo Wiley. de Residencial del Coral en Carolina. ¡Hey! Llega Wiley y Carlos me dice, porque yo hablé con Carlos por mensaje, y me dice, Corti, yo creo que este es lo que a mí me hacía falta. Cacho de energía. Esa energía, ese tipo, ese compromiso que tiene Jacob Wiley con jugar baloncesto. 3-0. Con él. Pero no solamente con él. ¿Qué otra cosa has notado, Jesús Quintana, en el starting five de los gigantes de la C? Un gran trovador. Gran trovador puertorriqueño. Un gran trovador puertorriqueño diciendo presente, tirando décimas, pero no solamente cantando. De Carolina, Puerto Rico, del Colegio Calazam. ¡Ey! De la universidad tuya, de Valleta. Ah, ya, ¿verdad? Los Vaqueros de Bayamón, campeón con los Vaqueros de Bayamón en la LAI. Ahí fue. Rookie of the Year. Que realmente Evander Ortiz, Evander. si no se hubiese lesionado, esa lesión fea que tuvo, Hacho, estuviésemos hablando estuviésemos hablando de Evander siendo importantísimo. Sigue siendo importante, pero estuviese en otro nivel ahora mismo. Tuviese la conversación de los mejores Estuviese ahí. de nuestra liga. Estuviese ahí. Yo estoy seguro que sí. Porque de los muchos point guard, ¿verdad? Que son, la mayoría son shooting guard hechos point guard. Para mí el más armador y de los más inteligentes es Evander Ortiz. Lo es. De los más inteligentes. Tiene mucho IQ. Tiene mucho IQ, muy defensivo. Pone siempre su cuerpo en la raya. En la raya. Él es el experto en coger charge. Sí. Lo hace tan perfecto. Y esa ha sido la fórmula, increíblemente, la fórmula ganadora de estos últimos 3 juegos de Carlos González. Ha sido Evander Ortiz con Jacob Wiley. Claro, definitivo. Tienes un armador natural. Que es lo que hemos hablado. Hemos hablado una aquí. y otra vez. Que es lo que, por eso que también con lo de Chavaz habíamos dicho, tiene que llegar un armador natural de este equipo. Y este equipo es otro equipo. Porque Kobe Simmons puede hacer su juego. Y todo el mundo puede hacer su juego. Kobe Simmons es un jugador que puede crear para él, pero si le hacen la vida más fácil. Y Evander la está metiendo también. Porque no es que él es ñoco. ¿Cuánto hizo anoche? Ayer hizo 15. Déjame ver cuánto hizo ayer. Te voy a decir exactamente. Creo que 15 y 9. Ese fue una asistencia, pero no me acuerdo los puntos. 15 y 9 por ahí, ¿verdad? Fue por ahí. Voy a ver. Sí, fueron 9 asistencias, pero no fueron 15 o un poquito más. Voy a ver rapidito. Esto, déjame ver. El gran Evander Ortiz. Oye, no, pero como un pinga natural este equipo es otro, como estamos diciendo, definitivamente. 15 y 9 y 4 rebotes. 15 y 9, exacto. Eso es grande. Eso es un juegazo. Contra los indios de Mayagüez, que están en un equipo que está... Está en ritmo. Está en ritmo. Obviamente... Bueno, déjame no pedirle que llegue nadie. Voy a medir mis palabras. Pero Evander Ortiz se ha probado que tiene corazón. Se ha probado que puede estar en cohesión con ese starting five.
Y no tan solamente eso. ¿Qué otra cosa le estábamos hace tiempo hablando de los Gigantes de Carolina que por qué estaban tan en el sub y baja? Jesús Quintana, a ver si te acuerdas. Bueno, que los otros nativos no estaban diciendo presentes. El banco. Jesús Cruz, J.J. Rommel, Franklin, como que estaban todos, ¿me entiendes? No estaban todo el mundo luciendo como estaban luciendo. Que ahí fue que hablamos del juego de Cagua, que nos encantó ver a J.J. Rommel con 17, Jesús Cruz con 17, que están respondiendo, que ahora los nativos están respondiendo también. Correctamente, Jesús Quintana. Viste, me estoy nutriendo de Corti. Correctamente. No te nutras mucho porque entonces después te la montan. Ayer, Jesús Cruz, 11 puntos. Son buenos. Buenísimo. Doble dígito, ¿sabes lo que tú me dijiste de él? Doble dígito. J.J. Rommel, 7 puntitos. Que son buenos también. Obviamente estuviese cool que un poquito más. Oye, no, pero le están dando la oportunidad a Rommel. Que no estaba pasando. No estaba pasando. Oye, excelente. Es que Rommel es un... Si tú ves el complex de J.J. Rommel, un tipo de 6'9" que brinca muchísimo. Ajá. Que defensivo... Oye, puede guardiar el perímetro. Puede guardiarlo. Y la mete de afuera. Claro. Eso es lo que tú quieres. Claro. Eso es lo que tú quieres de un jugador grande ahora. Hoy en día, el tipo grande que la mete de afuera es bello. ¿Qué? Es bello. Durísimo. ¿Por qué tú crees que Gallinari está haciendo lo que le da la gana? Pues con un tipo de 6'10", 6'11". Oye, el mismo Doolittle. Doolittle. También incomodísimo que te tira de todos lados. Luis King. Luis King, exacto. Otro jugador así incomodísimo también. Tipos incómodos que son grandísimos, que pueden atacar el canasto, pueden hacer lo que da, pero te mete el triple también. Sí, 100%. Pues todo esto, esta cohesión, que este es el equipo de los Gigantes de Carolina. Este es el equipo. Que el banco salga y te meta 10, 11, 12 puntos, 7, 8 puntitos. Que tengas un armador que te reparta 9 asistencias, 15 puntos. Y 9 asistencias. Eso, papi. Y los refuerzos haciendo el trabajo. Y tus refuerzos haciendo el trabajo. Ayer Cristian Doolittle el 18, Jacob Wiley 14, Kobe Simon 24. Eso es lo que tienes que hacer. Que los tres produzcan. Si tú tienes esa fórmula, papi, tú ganas. No, es real. Es real. Tú ganas. Oye, hemos hablado y tú lo has dicho en un par de podcasts que la segunda unidad del Gigante... La mejor. Debe ser la mejor en... Obviamente este año había estado un poco ambivalente y pues eso era parte del sub y baja de los Gigantes, ¿me entiendes? Pero si, este es el equipo. Yo creo que número uno, el no dar pie con bola con el tercer refuerzo, tuvo mucho que ver con esto. De los mismos puntos que hemos hablado. O sea, llegar a Jacob Wiley, ya traer a alguien que jugó esta liga. Oye, y fue con Doolittle también. Que ya tiene alguien que conoce su rol jugando con Doolittle. Oye, cuando no se nos olvide, sí estaba el cubanazo, pero mucho tiempo cuando los Vaqueros ganaron en el 2022, Jacob Wiley fue a 5. Sí. Claro, eso, que él está ready para guayar, ¿me entiendes? Claro. Obviamente, el talento en la 5, maybe en el 2022, no es que está en el 2025, que estamos hablando de... Y que en el vaquero estaban acostumbrados a jugar a small ball, porque cuando la 5 la ocurría el cubanazo es un centro pequeño, ¿me entiendes? Claro. Realmente, ¿cuánto mide el cubanazo? 6'8", 6'7", por ahí, ¿verdad? 6'8" por ahí. Por ahí. Más. Puede ser 6'8". Que realmente es un centro pequeño comparado con Magui. Y te pones a ver, ahora mismo, el único equipo con un centro grande es los Vaqueros. Los Vaqueros. De esa sección. Sí, claro. Porque los Cangrejeros están con Farid. Que Farid no es Magui. Claro. Está aquí el Mitchell. También un centro dentro de todo bajito. Y entonces está jugando con Jacob Wiley. Claro. Así que esos tres, o sea, que Magui le va a tocar más atlético. Más atlético, claro. Ahí abajo, o sea, va a ser bueno. El macheo va a ser bueno. Realmente va a ser un macheo bien bueno. Este de los Vaqueros. Obviamente los Vaqueros van a ser los favoritos siempre, ¿me entiendes? Este es el equipo que siempre he dicho. Este es el equipo a ganarlo todo. No, los nombres están y el roster está. Por eso, obviamente, habíamos puesto nuestro proyecto Starting Five, porque obviamente con una adición de Chavas Napier, y que no voy a decir nada porque también él viene de una temporada y hay que darle su tiempo, ¿me entiendes? Ajá. Tiene que descansar y hay que respetar el descanso. Claro, pero realmente el 5 que pusimos contra el Vaquero es algo. Y como quiera, este 5 de ahora, de verdad que yo no creo, ejemplo, yo no creo que es una barrida. No, tampoco, jamás en la vida. Viene los Gigantes, y si viene con ritmo como está ahora, si mantienen... Eso fue lo que Vander dijo anoche en la entrevista post-game. Digo que lo importante ahora en estos últimos 4 juegos era ritmo. Mantenernos de ritmo, coger victoria, mantenernos de ritmo, hacer la jugada como estamos haciendo,
para llegar calientes con el vaquero. Exacto. Vas con muchas cosas. Mentalmente vas que están ganando. Que vas en las nubes. Vas en las nubes. Estoy ganando. Se lo creen todo, ¿me entienden? Creo que voy a ganarle a los vaqueros de Bayamón. Mentalidad. Esa mentalidad, eso es lo más importante. Obviamente, tienes dos jugadores como Cristian Dulire y Jacob Wiley que eran ex vaqueros, que yo estoy seguro que ellos quieren dar un show allí en el rancho. Quieren dar un show. Ellos quieren ir a ganar en el rancho. Y si el banco de Carolina produce, como están haciendo estos últimos juegos, que son jugadores, vuelvo y repito, Carolina en playoffs es otra vuelta también. Otro juego. Porque ahí que sale el Undertaker con la pizarra, con los verdaderos pergaminos. No, eso va a ser una serie bien interesante. Volvemos a lo mismo. El equipo favorito a ganarlo todo es los Vaqueros de Bayamón. Sí, eso no se lo va a quitar. Eso no se lo va a quitar. Pero desde ahora se quiten que esto no es una cosa. La gente piensa que va a ser esto va a ser una barrida, esto es fácil. No. Esto no va a ser así. No, y que los Vaqueros van a caminar a la final. No. O sea, no. La primera barrida en la historia de la carrera de Carlos González como dirigente fue el año pasado contra los Osos de Manatí. Yo te prometo que el pride de Carlos González no va a coger una barrida. Mínimo ganar un jueguito, porque es que no va a pasar. No, eso no va a pasar nuevamente. Y yo creo, ya hemos visto que durante la temporada, en menos cohesión los Gigantes con otros jugadores, le han hecho juegos increíbles a los Vaqueros y le han ganado a los Vaqueros. La serie, ¿cuánto le falta? Carolina falta un juego con los Vaqueros. Ya se acabó, ¿verdad? Se acabó 2-2, ¿verdad? 2-2. Eso es importante. Estamos 0-0. Está 0-0 la situación. 0-0. Cuando llegue el playoff, vamos a ir eso que dice Wander también. Ya no importa si arrancamos mal el season, juego 1 de playoff, estamos 0-0. 0-0. Y vamos para encima. Y yo te aseguro que la motivación de Carolina es otra. Sí, no, definitivo. Para ir para allá a darle al vaquero. Va a ser duro. Pero obviamente los de acá, los vaqueros, que también quieren lucirse. Ellos saben la presión. Y repito, y esto lo digo tirando a la gigante. Al vaquero le conviene que esa serie no sea larga. No, definitivo. O sea, el vaquero, lo digo por Cainari, por Magui, las piezas más viejitas, Bachman, Mojica. Papi, tú tienes que buscar y ganarle al Gigante en 5 juegos. Rapidito, porque después tiene otro tostón. Porque aquellos dos se van a matar. Esa serie que me llegan más de 7 juegos está bien equivocado. Esa serie es 6 o 7 juegos. Esa es 7 juegos. O sea, yo no veo esa serie ni 6. La serie son 7 y el que la gane, cualquiera de los dos. Lo puede ganar cualquiera. Se van a matar. Ese macheo de Travis Trice con Angelito en la... Eso va a ser... Whatever. El punto es que tienes que hacer todo lo posible el vaquero de coger ese descanso necesario, porque el que viene de allá va a venir explotado, pero va a venir en ritmo. Así que... No sé, va a estar bueno. Este playoff va a estar bien bueno. Va a estar bueno. Eso supone que yo espero que they live up con al hype. Sí, va a estar bueno. Así que tienes mucha razón. Los vaqueros necesitan limpiarse hablando... Eso no va a pasar. Te estoy hablando desde la perspectiva del vaquero. Vaquero, claro. Que yo entiendo lo que tú quieres hacer. Mejor equipo que el Gigante. Claro. Yo tengo que hacer todo lo posible para dominarlos en primera ronda. Limpiar la casa. ¿Que eso va a pasar? No. Muy probable no. Muy probable no. Pero esa debe ser la mentalidad. Yo debo decir, no. Yo tengo a Santurce, tengo a Cagua en el otro lado, que yo sé que estoy seguro que se van a matar. Claro. Y si yo me mato acá, cuando llegue allá, voy a estar también con pie. No sé, ¿me entiendes? Como que yo necesito prepararme para... Obviamente, poniendo en perspectiva también, obviamente, el vaquero tiene home court advantage. Claro. Pero los Gigantes juegan mejor en la carretera este año. Sí, todo esto ha sido... Este año es... Así que ellos tienen que, a toda costa, proteger su casa. Tienen que proteger el rancho vaquero. El rancho no se puede perder. Que el Gigante no se robe juegos allá. Y al revés. El Gigante tiene que proteger su casa, que ha sido este año un desastre para ellos en home court advantage. Serie muy interesante. Pero estoy muy contento que los Gigantes de Carolina Canóvana clasificaron a la postemporada nuevamente. Después de todo, en verdad. Después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Yo estoy seguro que Carlos González está muy contento y todo el staff de los Gigantes. Yo estoy seguro que él respiró, él hizo... Ya. Sí. Ya. Sabe que ya, ¿me entiendes? Se sabía que ibas a entrar, pero como claro. ya. Esto es borrón y cuenta nueva. Vamos para encima. Hay playoffs que vienen por ahí. Ellos le quedan unos jueguitos todavía. Le queda todavía uno con los Osos, ¿verdad? ¿A quién? A los Gigantes. No, ya terminamos. ¿También se acabó esa? Sí, se acabó 2-2. Terminamos, nos fuimos en empate este año. Se acabó 2-2. 2-2. Oye, está bien, estoy tranquilo. Yo después de no perder esa serie estaba tranquilo el resto del season. Está bien. 2-2. Anyway, te quedan
2 con el cangrejo. 2 con el cangrejo. A matarse también. Que eso es mañana Ajá. en la C. Y tengo que domingo en Santurce. Una preguntita. Rápida. Déjame chequear una cosa aquí rápido. Y ya, rayo, aquí va. No, quiero chequear una cosita aquí bien rápido. Que estará buscando. Contra que están bastante arriba. Estaba viendo cuánto estaban los cangrejos de los giganteras. Pero están a 5 juegos. No, ya no. Le quedan 4, creo que es gigante. Que están a 5 juegos. Al menos que los cangrejos pierdan todo. ¿Cuánto les quedan a los cangrejos? No, porque creo que al gigante le quedan 4 juegos nada más. Entonces están a 5 juegos, no puede, ya. Sí, está apretado. Puede subir a tercero si acaso. O sea, yo dije, tienen chance de venir a ganar y le dañen la fiesta a Cagua. Y se metan tercero. Están a 2.5 de Cagua. Por eso te digo que matemáticamente todavía a Cagua le pueden dar el palo. Pero no sé. Tienen que ganar los 2 al cangrejo. Sí. Tienen que ganar. Se van a perder. Tienen que ganarle los 2 Tienen que ganar los 4 juegos que quedan, tienen que ganar los full. El gigante. Y si eso lo veo posible, no sé. Pero ojalá, es posible. You never know. No, güey. Lo que no es posible es que Caguas ahora de repente venga y pierda lo que le queda. ¿Me entiendes? Eso yo no creo que se vaya a pasar. Yo no creo. Supongo te digo, debe ser ya 1, 2, 3, 4 ya está como debe estar. Debe ser así. Debe ser así y debe ser Santurce home court. Exacto. Debe ser Santurce home court contra los criollos. Contra los criollos de Caguas. Que los criollos no pueden hacer lo que hicieron el año pasado, que no ganaron uno allá hasta el Cibo 7. No. Eso, los Santurce no le va a permitir eso. Nacho, no. Ni Walter Hodge tampoco. O sea, en Clemente tú dices, robar 3 juegos en Clemente. ¿Qué? La Película, cueva. dude. Película. La Sería cueva. una película. Ok, Jesús Quintana. Sí. Rapidito. Los Atléticos de San Germán están a un juego de la 4ª posición. A un jueguito. Culvero hizo un otro triple double. A mí me gusta hablar a los jugadores que después se motiven así para el triple double. ¿Lleva cuántos triple double? Llevaba 2, ¿verdad? Este Esta es el segundo, yo creo. Qué duro. Oye, no. Tú sabes ya. Yo no tengo que hablar mucho aquí. Yo nunca dije que Culvero era malo. Yo dije que Macho era mejor. Era todo. Yo dije que Culvero era malo. No. Yo dije que Macho es mejor. Está bien. Pues digo, no voy a entrar porque tú sabes. Bellow. Sí. Pero nada, yo nunca he dicho que Culvero era malo. A un jueguito. A un juego. De la 4ª posición. Hablé con él ayer, me dijo que están peleando por saber que están, van para todos. Que van a guayar estos últimos 3 goles, quedan 2 con Arecibo y 1 con un Santero. De los santeros deberían dar para llevar, como hicieron ayer. Como ayer, se supone que eso es trámite de rutina. Y los capitanes de Arecibo, Jesús aquí es que viene el plato grande. Que aquí es que viene el plato grande. Sale el director técnico de los capitanes de Arecibo, Alan Colón. Me da mucha pena porque nosotros fuimos allá antes que empezara la temporada a hablar con Alan. Y... Qué triste. Pero nos vamos a los pies. Por favor. Pero nos vamos a los pies. Me gusta cuando tú mismo te pones los piecitos en el agua. Pero me voy a mojar los pies. Adelante. Mucho respeto, mucho cariño. Oye, la pasamos espectacular. Y de verdad que el conocimiento de Alan... Quintana, suave con lo que dices, porque tú sabes... Sí, oye, el conocimiento que vas a hacer es increíble. Pero hemos hablado de los últimos 2 podcasts y esto sí, yo sé, yo hasta yo mismo lo he dicho, está grabado, que yo dije que no era lo mismo cuando estaba Juan Cardona cuando llegó Alan Colón. Definitivamente. 2 estilos bien diferentes. No es, lo dije ya, para mí yo considero que Juan Cardona está más alto en la lista de coaches. Claro. ¿Verdad? Que Adams y que el roster con el mismo roster no van a tener el mismo impacto y la dirección tiene mucho que ver con eso. No estoy diciendo que Adams no es un mal coach, pero maybe no era la fórmula necesaria. No es Juan Cardona. No es Juan Cardona. O sea, y no ibas a repetir lo que hizo él y yo creo que eso es lo que se está viendo en el capitán. Que no te buscaste después de estar en las papas, repetir quizás la misma fórmula y pues lamentablemente este año no fue. O sea, no tuviste la misma pieza. Hiciste cambios con jugadores que tú contabas que iban a hacer con mucho mejor producción. Y no fue así. Brandon Knight no es el mismo que cuando vino MVP con los Piratas. Jair Okafor never. Jair Okafor... Ese tiene que ser el hermano de Jair Okafor. Por eso no es Jair Okafor. Jair Okafor no es el mismo jamás y nunca. Jamás. Añades a Javier Wilson, pero lo añadiste ahora, que va a ser una pieza, ¿verdad? Súper buena para impactar a un equipo. Pero yo creo que, no sé, no veía también esa misma... Lo mismo, porque son estilos diferentes. Fogosidad en la línea, tú sabes. No veo ese mismo... Claro. Que a lo mejor cojas a Brandon Knight y le digas 2 o 3 como que vamos a meterle. También no tienes a Plomer, que fue una ventaja que tuviste el año pasado desde el día 1. Este que no lo tuviste hasta... Pues, te va a llegar
Hasta que acabe y si llega. Y si quiere llega, que ese es otro que también hay que ver qué hace. Nada. O sea, ya en verdad, cuando se llama nuestro análisis objetivo, siempre lo hablamos que esa era una área que habíamos visto que no fue lo mismo el año pasado. Claro. Y yo creo que pues, ahora es lo mismo. No sé qué van a hacer. Yo no haría. Es el mismo barco que el Pirata. No me pondría ahora a buscar un nuevo coach para lo que queda. Algo de ahí. Debe ser. Ellos firmaron. ¿Quién fue que firmaron el asistente hace poco? Que estaba con el Sonso los otros días. Se me fue el nombre de él ahora. Ay, ¿cómo se llama él? Firmaron un asistente nuevo hace poco. Los Capitanes. ¿Los Capitanes? Sí. Los Capitanes. Fue Quebradilla que firmó a Jorge Otero. No, pero firmó. Estoy. Sí, que él estaba en equipo antes de los Capitanes, que él estuvo en el 2009. Mandy Cancel. Ya. Que no sé si eso fue una movida estratégica para eso fue. I don't know. Oye, el BCN es así, ¿me entiendes? Cuidado de esos Quintana con lo que hablas. Yo solamente digo que a lo mejor es uno que yo haría lo mismo que hizo los Quebradillas. Ahora cojo a alguien que ya está en el staff y lo hago mi coach por el resto del season. Tiene que ser, porque aquí no voy a traer ejemplo mal. No voy a formarlo para que me juegue 3 juegos y después playoff. ¿A Barea? Barea tampoco. Barea no quiere saber, ¿verdad? Y de los Capitanes. Menos todavía. Yo no creo. Ni Iván tampoco. Me da mucha pena, ¿verdad? Por Adams, porque pues empezó la temporada muy bien y qué sé yo, pero pues hay que traer resultados. Y especialmente cuando tú estás acostumbrado a un resultado como lo tuvo el año pasado, aunque se fueron como quieren en primera ronda con los Osos. Sí, pero la temporada que tiraste fue... Pero fue una temporada del sueño. Oye, y te jugaron, y te fuiste a juego. Y yo creo que más que todo es que ver a Mayagüez encima de ti debe estar difícil, ¿me entiendes? Oye, te digo, y yo sé que no le hemos dado el respeto que se merece a Mayagüez, pero es verdad. O sea, tú ves que esa fue la culpa que nadie vio venir. La culpa que Mayagüez dañó el pronóstico de todo el mundo. El libreto, como dice el libreto, exacto. Ellos son los Atléticos en ese tiempo cuando dañaron a todo el mundo, pues así mismo son Mayagüez este año. De verdad, y Mayagüez realmente, y fíjate, y voy a hablar de eso ya mismo, pero yo creo que no se ha hablado mucho de Sam Wonderberg. Qué caballo es. Porque ese chamaco no le baja. No le he bajado de 20 puntos por juego hace tiempo. Está durísimo. Está bien duro ese chamaco. Está durísimo. Y fíjate, y yo realmente pensaba que con la salida de... ¿Cómo que se llama el que se fue? El centro de... Tyler Harrison. Yo pensaba que eso iba a complicar las cosas en Mayagüez. Pero Perkins, obviamente, ya Perkins había jugado con los indios. Y ha hecho el trabajo, pero realmente lo que ha hecho Wonderberg... También eso te abre el espacio que sube el rol de Doyle y sube el rol de Wonderberg. Supuestamente, yo leí el otro día, yo no sé si eso es verdad, pero aparentemente Milton Doyle se va. Sí, yo vi que tenía un contrato en otro lado. Tiene un contrato en otro lado. El año pasado, lo mismo pasó el año pasado. Así que no sé que eso vaya a pasar. Obviamente Milton Doyle es una pieza sumamente importante para ese equipo. Sí. Vaya, perdón que interrumpa, que si no lo digo ahora mismo, oraciones para Neftalí. Sí, Neftalí se lastimó. Papi, feo, ¿verdad? No se vio lindo. Se lastimó feo. Y eso es una pieza, eso es rookie, clave. Sí, no. Energía. Y lo mismo, es un rookie sazonado, ¿me entiendes? No es un rookie de estos rookies que sí, ¿me entiendes? Un rookie igual que Curbelo, rookie sazonado. Un caballo. Que la tiene. Un caballo. Pero fue feo. Tengo que cargarlo para el locker. O sea, yo espero que haya sido más una lastimadura y pueda volver. Yo espero. Pero como quiera quería decirlo porque si no se me olvidaba. Pero para su ronda de playoff es necesario. Claro, es necesario Neftalí del banco. Es muy bueno. Anyways, los Atléticos están en un juego. Ponce no puede perder. No puede perder. Ni para Cristo. No pueden darse ese ojito, papá. No puede perder. No, papá, no. Hoy juegan. Déjame ver, ¿quién juega hoy? Hoy no he visto quién son los jueguitos de hoy. Déjame ver, te voy a decir. Perdóname. Leones y Mets. Contra los Mets de Guaynabo juega Ponce hoy. Eso, Leones pierde hoy. Tienen que ganar los Leones de Ponce. Win. Tienen que ganarle a los Mets, a los heridos Mets. Y es en Guaynabo. G-City. Cogen el expreso, un tapón además en la 30. Papi, si los Leones no ganan hoy... It's macho time. ¿Tú dices? It's macho time. Tocó. Macho tiene que meterla muchísimo estos días. Bueno, vale. El tuyo vale que le meta. Yo espero que el macho de Jesús la meta mucho en estos días. Hoy tiene que meter 30.
Por lo menos. Hoy tienen que meterle. Y Jordan Murphy y Jared Ruiz, todo el mundo tiene que hacer esto. Hay que ver porque también hay que ver porque si le da el síndrome de eliminado a los Mets, como que ya no van a... Digo, pero... Vamos a ver si Cuba descansa, hay que ver... A lo mejor no necesariamente porque mira a los Osos haciéndole daño a dos o tres equipos por ahí. A los Gigantes le hicieron un poco de daño. Sí. Eliminado hace rato y no me gusta eso. Así que a lo mejor quieren hacerle daño a alguien. Oye, a ver quieren dañar el día. Sí, dañarle empañarle la situación a la gente. Sí, yo lo conozco los Osos y los... Pero, Sí. Así que... Esa es la mentalidad. Como que Sí, ay, sí, vamos a dañarle el día a alguien. Como que no, de esto. Adiós, aquí fue... Es que le di algo ahí, apagué un par de luces. ¿Me veo bien todavía? Estamos aquí todavía, no me veo bien. Anyway, Jesús Quintana. Importante los próximos juegos para los Leones de Ponce y lo importante los juegos para los Atléticos para entrar. No hay juego de reto, no hay nada de eso, así que hay que clasificar por mérito propio. Así que quiero ver quién está interesante. Tú sigues con lo mismo, ¿verdad? Ponce es el que entra. ¿O ves a Atlético ahora? Yo te dije que me encantaría que fuera Atlético, tenía Ponce, pero en verdad, viendo cómo está jugando el Atlético, como que le veo ganas al Atlético, ¿me entiendes? Ya. Ponce es un equipo que lo mismo, no sé qué decirte de ese equipo, como que Ponce, está todavía. Ponce es un equipo que tiene ganas también. Pero yo lo veo como que cuando los veo en cancha, veo más el Atlético con ganas de. No, claro, porque no pueden estar 2 años consecutivos sin entrar a playoff porque siento que hay más urgencia. Van a votar hasta que coge el ticket de taquilla en la puerta. ¿Tú dices? Ay. Tienen que hacer playoff este año. Así que claro que la urgencia es importante. ¿A qué tú tienes? Leones. Cuarto. Mano, a mí me gustaría que fueran los Atléticos, realmente, porque tú sabes que para mí Eddie Casiano tú sabes. es el otro tipo. Y también piensa en la serie. A mí me encantaría ver Manuel Moody contra Corbelo en primera ronda. Piratas Atlético y después Mayagüez y... Que te gustaría era Manuel contra Curbelo. Moody, Quebradillas contra Atlético. Como que ese matchup. Ok. Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no? No, está bien, dale, ok. Te estoy escuchando. Oye, un matchup del equipo de los Atléticos de San Germán contra el equipo de Quebradilla. Ya. Y entonces que sea Mayagüez Arecibo. Mayagüez Arecibo. Entonces que la segunda ronda para irme a la Guerra del Norte. Que yo no quiero que sea en primera ronda de la Guerra del Norte. Supone que sea la segunda. La segunda. Antes de la final de conferencia. Se supone que sea la final de conferencia, exacto. Ok. Antes de irnos, Jesús Quintana, ¿el MVP race todavía continúa igual? O sea, Emmanuel Moody debe ser unánimemente el MVP. Sí. Ya, Chris Duarte no tiene break. O sea, Duarte, lo que te dije, te voy a decir exactamente lo que dije fuera del aire. Duarte dijo, coge 38, porque te acuerdas que yo sigo aquí. Ya. Pero vieron Moody, le step back, y con toma. el triple, tranquilo que sigo siendo yo, papá. Él va a ser. Sí. Unánimemente. No unánime. ¿Alguien va a votar por Chris Duarte? Claro, muchos van. O sea, no va a ser, puede ser cerrada la ¿Y contienda. alguien va a votar por Gallinari? Mano, yo le digo que Gallinari debería tener votos. Debería tener un par de votos. Debe tener un par de votos. Debe ser Moody y Duarte, Gallinari el top 3 indiscutiblemente. Wanderberg me encantaría que entrara a la conversación. Una pregunta, si de casualidad gana Chris Duarte el MVP. Porque vimos en la competencia de donqueo que se la ganó Philip Wheeler, pero realmente Ramsey era el que se lo merecía. O sea, ese fue un robo. Vamos a ponerle que se lo gane Chris Duarte. ¿Es una falta de respeto? ¿O tampoco es que está tan lejos? Bueno, no está tan lejos. Pero tú lo llamarías un robo. Lo que pasa es que muy cargado a Quebradillas, ¿me entiendes? Como que Duarte no tiene que cargar a Bayamón ahora mismo. Definitivamente. Duarte puede tomarse 2 jueguitos fuera y como era Bayamón gana. Moody no puede hacer eso. Ya. Moody tiene que meter, ¿me entiendes? No le pasó cuando metió 4 puntos otros días, que el equipo que la cogieron, no perdieron. So, que debe ser Moody, Todos los objetivos deben ser Moody. Pero la pregunta es que si se lo gana Duarte es un robo. No es un robo porque Duarte tiene números de MVP. Ya. Tiene números de MVP, no es un robo. El otro día, Jorge Mota salió nuevamente hablando. ¿Otra vez? Pero esta vez dejándosela caer un poco a Duarte. Sí. No he escuchado. No he visto. Yo puedo estar hasta cierto punto puedo estar de acuerdo con Jorge Mota. Con Jorge Mota. Porque realmente él dice que él pensaba que Duarte venía aquí a pasearse esta liga. Ya. Y básicamente lo dijo, mira, realmente tú no eres... viéndote bien, tú no eres un tipo NBA. Se supone que tuviese... ¿Qué? ¿Eso me dejando más? Se supone que esté dando pasta y queso en esta liga.
Pero tú no crees que tenga que ver eso con mentalidad. ¿Cómo así? Que maybe él no esté dándole full gear aquí. Y por eso es que yo creo no... que está dando full gear. ¿Tú crees? Yo no, creo que no, sí. te pregunto sinceramente. Yo pienso que debe estar dando full Porque gear. yo no sé. Porque yo creo que Yo no sé si lo esté dando. parte de la llegada de ellos aquí, igual que Gallinari lo dijo desde el principio. Él lo dijo en el mensaje cuando venía para acá. Era que por la oportunidad de que los vieran los equipos de NBA nuevamente. A ver si tiran un último cartuchazo. Entiendo. So, yo creo que le está tirándolo todo también porque él quiere... Yo no creo que Chris Duarte a los 27 años ya se quiera quedar aquí ya. O quiera empezar a jugar liguitas por ahí. No, yo te lo digo por el sentido de... De que a lo mejor está más guerrillando que jugando. No, te lo digo más por temporada regular. Como que a lo Ya. mejor en mi tiempo de playoff, como la visibilidad va a ser 1000 veces más, ahí vamos a apretar. Ya. Y ahí realmente va a meterle lo que Chris Duarte tiene. ¿Me entiendes? Sí. Es lo que te digo, a lo mejor es Digo, yo ahora- creo... Para mí, yo creo que él ha hecho un trabajo grande en esta liga. No, definitivo. Yo creo que se la... Y yo siento que se ha visto cómodo en la liga. Por eso. O sea, yo no siento que él no se ha visto... Y es el primer año en esta liga también. A lo mejor viene el año que viene y la parte. Porque Moody es de que ha venido, ha hecho de esto. Pero, No, pero este año la fue- partida que está dando este año no es la misma que las anteriores. ¿me Es entiendes? otra, es otra. Esto Yo así. le quiero decir que a lo mejor tiene que ver con la situación del equipo. Que ya estaban clasificados, estamos número 1, vamos a ver de esto, va a tener un par de jueguitos por... O sea... Y que en playoff vamos a ver verdadero Duarte. Es probable. Es lo que yo pienso. Que tiene que ver más con que él mismo no está dándole todo. Es probable. Como que él está ready y cuando llegue los 40 minutos, que sabe que si no ganas hoy, empiezas a 40 por juego. vamos a meter mano. Es probable. Es lo que yo pienso. Es lo que pienso. Es probable. Se acerca el programa de los pergaminos de Jesús Quintana. Va a estar bueno. Se acerca ese programa donde simplemente les dejaré saber lo que pasa en el futuro. Fui allá, vi lo que pasó y estoy regresando aquí. La pregunta es, no vas a estar con el cambio, ¿verdad? Ya esos son los últimos pergaminos del año. Mira qué cosa, que ahorita cambió, que ahora tampoco... Que No ahora cambió nada. Que No ahora cambió es Ponce, ahora son los Atléticos. No, pero me no, dicen no, que yo no, estoy no, yo cambiando. no cambié. No voy a llegar a ese... No cambié. No. Pues yo no dije más nada. Porque va y me haces un meme y un post. No voy a... No. Yo lo que te quiero decir, yo lo que te quiero decir es que te pregunto eso. Tú- Si el día de los pergaminos, cuando nosotros vengamos a hacer el show de los pergaminos, son los últimos pergaminos de la temporada. Tú nútrete ya. ¿Sabes? tú- Yo tú estoy llegas- dispuesto a comer saludable y estoy dispuesto a nutrirme con la salud del Corti. Pero quiero saber si, ¿me entiendes? ¿Ese es qué? Sí, Llega y nútrete. Y ya. está bien. Está cuadrado. Así que usted ese día, le vamos a anunciar cuando ese día el programa solo va a ser un programa muy interesante. Yo le voy a hablarle sobre mi viaje al futuro, las cosas que han pasado en ese momento. Le voy a hablar si hay una tercera guerra mundial. Está feo eso. Está feíto. Aquí no hablamos de eso, pero yo soy veterano del Army y eso está bien feo. Está bien feo. Está appreciated. Voy a hacer un programa especial de eso. La tercera guerra mundial se va a llamar. Ey. Yo espero que no pase, bendito. No, la verdad que no. Porque entonces hay gente por ahí que no va a poder comprar mucho en Chain. Porque eso va a estar allí cerrado. Close va a estar Chain. Qué feíto. Qué feíto. Así que, Corillo, como siempre, agradecido de todos ustedes por estar aquí en Corti de Show. Recuerda, suscríbete a este canal de YouTube, comparte este contenido, dale like, déjanos tus comentarios, sigue a Jesús Quintana en Instagram como Jesús Quintana PR, ahí me sigues como Corti_PR, que muchos followers me llegaron ayer. Ah, ¿por qué Muchísimo, será? que no sé. Esto siguen a todas las plataformas, Puerto Rico Sports Nation y a punto de caramelo para los playoffs 2025 del BCN. Así que móntese en el... Jesús Quintana, una pregunta. Digo, yo creo que ya yo sé. Pero tu equipo está eliminado. Tú eres vaquero ahora, ¿no? Lo sabrás lo sabrás en un futuro programa. Sí. Sí. Porque obviamente, pues... Lo sabrás en un futuro programa. No te das ahora. Pues la guagua, la A1 que va de Plaza... Esa se te fue. O sea, pues... Sabrás en un futuro ¿De programa verdad? para dónde Jesús Quintana se va a estos playoffs. Estoy nervioso. Yo me imagino que si entran los Atléticos... De hecho, by the way, podemos aceptar la oferta. El que quiera tirar la oferta para que Jesús Quintana sea fanático de su equipo en los playoffs, están abiertas. ¿Dónde están los vaqueros? ¿Me escucha bien? No sé, puede ser el fueguito que tienes puesto en tu cabeza. No lo creo. Puede ser. ¿Puede ser? Tú no sabes. Uy. Tú sabes. Bueno, tú sabes, Sí, es verdad. Tú sabes.
Está bien. Hay background ahí. Carolinense, es verdad. Hay background en el calentón. Es verdad. Y eso la gente no lo sabe. Eso es lo que hay. Jesús Quintana, Corti. Este es Corti de hecho. Nos vemos la próxima.